Muy buenas tardes a todos desde la Universidad Católica de Ávila. Es un placer para nosotros dar paso a este segundo encuentro académico internacional entre la Universidad Católica de Ávila y la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Nos acompaña en la sala precisamente dos decanos de estas dos universidades, la ilustrísima doctora Lourdes Miguel, que será una de las ponentes del día, y también el ilustrísimo doctor Ricardo Bomburen, que es el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de UNSTA. Posteriormente pasaré a presentar más debidamente a la ponente, a la doctora Lourdes Miguel. El objetivo de este encuentro es mantener o continuar la serie de encuentros académicos que hemos proyectado entre profesores de la Universidad Católica de Ávila y de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, puesto que somos dos universidades que, si bien nos separa una gran distancia física, nos separa un gran océano, pero sin embargo nos sentimos muy amigas y sentimos que la distancia que nos separa realmente no es pequeña, es ninguna realmente, ¿no? Nos sentimos dos universidades hermanas y tenemos ganas de hacer cosas. Por eso, justamente hace un mes celebramos el primer encuentro académico internacional que en esa ocasión versó sobre el catecismo de la Iglesia Católica, puesto que se cumplían justamente 30 años de su publicación, y en ella participaron pues 4 académicos, y en esta ocasión vamos a hablar sobre mediación. El título de la charla el título de este encuentro se llama Desafíos de la mediación en España y Argentina. Como veis, se trata de temáticas distintas. Tenemos proyectados también otros encuentros para dentro de unos meses. La idea es ir haciendo ediciones y lo que se busca es precisamente eh, encontrar un punto de diálogo entre profesores de ambas instituciones. En esta ocasión van a participar 3 ponentes, doña Gabriela Rodríguez Marat, la doctora Lourdes Miguel Sáez y don Ignacio Noble. Ambos nos van a hablar desde su experiencia profesional sobre la mediación en Argentina y en España, y desde diferentes puntos de vista, de diferentes problemáticas que existen. Y bueno, el objeto es que entre los ponentes también hay un intercambio, pero luego también dar posibilidad al público de participar. Bueno, muy agradecidos por vuestra presencia hoy aquí, y vamos a dar paso a la primera ponencia. La primera ponencia será explicada por doña Gabriela Rodríguez Marat, y su título es La incorporación de los métodos adecuados de resolución de conflictos en la formación del abogado. Doña Gabriela Rodríguez es abogada, mediadora, docente universitaria, secretaria académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de UNSTA y miembro del Registro de Mediadores de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Es un verdadero placer poder contar con esta distinguida ponente en este segundo encuentro. No sé, Gabriela, si tienes una presentación eh, o no vas a utilizar presentación. Sí, sí te la mandé por mail, David, porque no la Perfecto, pude, si me la podrías. efectivamente. Sí, La voy a subir ahora mismo, bien. y así ahora ya damos paso a la primera presentación. El esquema que vamos a seguir es que habrá ahora una presentación de 10-15 minutos. Posteriormente daremos paso a unas preguntas, un breve espacio de preguntas relacionadas con la presentación de doña Gabriela, y luego daremos paso a la siguiente ponente, que será la doctora Lourdes Miguel. Procederemos de la misma manera. Finalmente expondrá don Ignacio Noble. También habrá preguntas específicas para él, y luego al final habrá un espacio de coloquio o de preguntas cruzadas, ¿no?
Bien, bueno, se está compartiendo ya la presentación. Perfecto. Bueno, pues tienes la palabra. Muchísimas gracias, Gabriela. Bueno, muchísimas gracias a los otros ponentes. La verdad que para mí es un gusto participar de estas jornadas, es un gusto participar con la Universidad de Ávila, que cada vez estamos consolidando más nuestras relaciones académicas y bueno, y mostrando un poco lo que cada universidad está haciendo. Yo un poco, como decía David, quería como compartir dentro de mi expertise, compartir dos cosas que realmente me apasionan mucho. Una es la mediación y otra es desde el lugar de gestión, que es un poco a lo que apunto en el desafío que me parece que quiero dejarles al final, y unir estas dos, de alguna manera, estas dos pasiones que tengo, que son la mediación y la gestión. Bueno, que justo yo soy la secretaria académica de la facultad y también tengo ese rol de intervenir en el plan de estudio. De hecho, me ha tocado intervenir en el plan de estudio de la carrera de abogacía. Entonces, mi mirada va desde ese lugar. ¿Cuál es el escenario actual que tienen los métodos alternativos de resolución de conflictos o las resoluciones alternativas de disputas? A partir de la década del 70 del siglo anterior, los movimientos, a partir de la década, como les decía, a partir de la década del 70 del siglo anterior, estos movimientos RAD, que son de resolución alternativas de disputas, han sido receptados en los distintos ordenamientos jurídicos alrededor del mundo. Pero sin embargo, la mediación y otros métodos autocompositivos de resolución de conflictos no son métodos nuevos, como dice Fowler y Taylor. Desde que existieron tres personas, puede decirse que ya había un tercero que ayudaba a las partes a resolver un conflicto. No es una invención novedosa, es una adaptación de la que ya existían otras culturas en otras épocas. No obstante, la reciente incorporación de los métodos adecuados de resolución de conflictos en las legislaciones de los diferentes países, sigue prevaleciendo la hegemonía del proceso judicial. El proceso judicial prevalece a la hora de resolver los conflictos. Se presenta así como la forma natural para resolver los conflictos, cuando en realidad no debería serlo. La sociedad actual está imbuida en una cultura de litigio. Como dice el doctor Ignacio Noble en su libro Dictar sentencia o resolver conflictos, estamos acostumbrados a que una sentencia es la forma de resolver un conflicto, debería ser la forma de resolver un conflicto, pero nosotros sabemos que muchas veces eso no ocurre. Dictar sentencia no siempre se equipara con resolver un conflicto. Y esta visión de resolver conflictos a través de procesos adversariales también se ve reforzada por las currículas de las escuelas, los entretenimientos como el cine, la televisión, el deporte, donde el ganar es un valor supremo, donde la competencia es un valor supremo. Y este es el escenario a partir del cual nosotros tenemos que trabajar y recibimos al abogado, al futuro profesional en derecho, al aspirante a ser abogado, ¿sí? De esta manera recibimos a este abogado que ha sido formado de alguna manera también en esta sociedad donde priman estos, donde se valora, ¿sí? La competencia, de alguna manera, la competencia y el ser mejor como valores supremos. Veamos cómo está formado, cómo está formada la currícula de la carrera del abogado. En Argentina y en la mayoría de los países de cultura occidental, la formación se centra casi exclusivamente en el proceso judicial.
Y digo casi exclusivamente, ¿por qué? Porque a partir de que fue incorporada en las legislaciones los métodos alternativos, como lo llaman, de resolución de conflicto, ¿sí? Se ha empezado a incorporar tímidamente en la currícula de la carrera de abogado. En el sistema universitario argentino, recientemente la carrera de abogacía ha sido incluida en el artículo 43 de la Ley de Educación Superior. ¿Qué significa esto? Esto significa que es una carrera que acredita, es decir, que va a tener estándares, ¿sí? Estándares de calidad, y dentro de esos estándares de calidad está el plan de estudio de la carrera de abogacía, y ese plan de estudio tiene contenidos obligatorios. ¿De dónde surgen estos contenidos? ¿Quiénes elaboran estos estándares? Lo quiero mencionar para hacer hincapié luego en que todos estamos involucrados en esto, entonces por lo tanto todos tenemos que aportar a la solución. ¿Quiénes son los que elaboran esos estándares? Esos estándares no son impuestos al sistema universitario en nuestro país caprichosamente por la autoridad de turno, sino que surgen de consensos entre todos los operadores del sistema universitario, tanto de la universidad pública como de la universidad privada. Y de ese consenso surgió estos estándares que son muy recientes, ¿sí? Se fijaron en el año 2017 y han sido receptadas a través de la resolución ministerial 3401. En eso, con respecto a los contenidos, ¿sí? Básicos, obligatorios, establece dos áreas. Una de formación general e interdisciplinaria, en realidad son tres. Otra de formación disciplinar específica y otra de formación práctica. Si observamos el área de la formación general e interdisciplinaria, no vemos que no se ha receptado contenidos, no se ha incorporado contenidos como, por ejemplo, de la teoría del conflicto, de comunicación, ¿sí? Cuando eso es tan importante para la formación del abogado. Si se incorpora, y ahí viene yo les manifestaba tímidamente, ¿sí? En la formación disciplinar específica, ¿a dónde está incorporado? En el área de derecho procesal, pero dentro del área de derecho procesal, específicamente en el área de derecho procesal civil y comercial, dejando de lado el área de derecho, dejando de lado en el derecho procesal penal a la mediación penal. Ahora bien, si nosotros queremos formar abogados preparados para el siglo XXI, ¿sí? Que se tengan que enfrentar a un mundo globalizado, interculturalmente atravesado por la comunicación online, consideraríamos que ese profesional tiene todas las herramientas necesarias para poder desenvolverse en este complejo escenario que nos presenta la actualidad. Seguramente, tal como está planteada la situación actual, se hace necesario introducir nuevas herramientas en su maletín. Los métodos autocompositivos de resolución de conflictos, en especial la mediación, se los debe preparar al abogado, y no solamente para que el abogado pueda tener una visión de lo que es el juicio. Yo siempre, cuando empezamos la capacitación a los aspirantes y a los ingresantes a la carrera de abogacía, y le preguntamos, ¿qué hace el abogado? Y los ingresantes nos contestan, juicios. Y es la idea que tenemos la mayoría de las personas. Los abogados, ¿sí?, son los que hacen juicios. Nos olvidamos, perdemos de vista que los abogados debemos resolver conflictos, estamos llamados a resolver conflictos. Y uno de los métodos para resolver conflictos es el proceso judicial. Pero no es el proceso natural de resolución de conflicto. Existen
como decíamos, ahora los estamos utilizando, lo hemos ayornado, pero a lo largo de la historia siempre existieron estos otros métodos, ¿sí? Que ahora, justamente porque tenemos como el foco puesto de la sociedad en que la justicia no siempre da respuestas a los conflictos, hemos recurrido a estos métodos que, como les decía anteriormente, no son nuevos. ¿Qué es lo que deberíamos formar al abogado? El abogado debería estar capacitado, como les decía, realmente en resolver conflictos. ¿Qué es lo que debería hacer ese abogado? Ayudar a su cliente, tener capacidades para ayudar a su cliente a determinar realmente cuáles son los intereses, lo que realmente necesita, más allá de las posiciones, y asesorarlo para que este abogado pueda brindarle a su cliente cuál sería el método más adecuado para resolver ese conflicto concreto que le plantea el cliente. Es decir, que pueda asesorarlo acerca de cuáles serían los pros y los contras de adoptar uno u otro camino. Ese sería un desafío. ¿Cómo podríamos ir brindando a ese alumno estas capacidades? Bueno, lo que tenemos actualmente consideramos que no es suficiente. ¿Qué más se podría hacer? Se podría introducir en el área de los contenidos interdisciplinarios, se podría introducir contenidos colaborativos de forma transversal a todas las asignaturas que forman la currícula, incorporándose valores como la empatía, la colaboración, el diálogo, la creatividad. ¿Qué más podríamos hacer? Incluir también en todas en las materias que son interdisciplinarias, incluirla también como a los valores que hacen a estos métodos autocompositivos, y también introducir los MARC en materia civil, penal, laboral, administrativa, concursal. En materia ambiental es fundamental el trabajo a través de estos métodos autocompositivos de resolución de conflictos, y también, como les decía, pueden ser en otras áreas como por ejemplo la filosofía del derecho. Les cuento un poco cómo tenemos actualmente nuestro plan de estudio. En nuestro plan de estudio, en el año 2018, hemos tratado de incorporar en nuestra facultad, en la carrera del abogado, tener un perfil de abogado que esté centrado de alguna manera, o sea, que una de las capacidades que tenga ese abogado sea en los métodos adecuados de resolución de conflicto. Por eso en el perfil del nuevo título, lo que buscamos es que el egresado pueda asesorar y asistir en la solución de conflictos en el ámbito extrajudicial como judicial, reconociendo los diferentes métodos adecuados de resolución de conflicto. También reconocer las diferentes opciones que brinda un tribunal multipuerta y saber asesorar a su cliente cuál es la puerta que le puede brindar una eficaz y oportuna solución a su conflicto. Y en nuestra currícula hemos agregado una materia que se llama Métodos Adecuados de Resolución de Conflictos. Es una materia electiva, es decir, que está dentro de un ciclo orientado, que es nosotros cuando los alumnos llegan a quinto año tenemos 3 orientaciones: derecho público, derecho privado y magistratura. Esta materia se encuentra dentro de la orientación magistratura. Pero también en la parte de la asignatura práctica profesional, ¿sí? Tanto de la 1 y la 2, tiene un papel protagónico los métodos alternativos de resolución de conflicto. Se individualizan los diferentes roles del ejercicio profesional y entre ellos se destaca el rol del abogado negociador, conciliador o mediador. Por su parte, también en la práctica profesional 2 hay una unidad específica sobre la temática y se introducen contenidos colaborativos en cada una de las unidades de la cátedra. Es decir,
que en todas las unidades tratamos de que todos los conceptos colaborativos que nos transmiten estos métodos estén atravesados. Pero nosotros cuando pusimos en marcha este plan de estudio, ¿sí?, tenemos que lograr consensos, como dice aquí, cuáles son los obstáculos o los desafíos con los que tenemos que lidiar de alguna manera. Los profesionales, ¿sí?, los profesores, los docentes de las materias, por ejemplo, de contratos, de los civiles, de familias, han sido formados dentro de una cultura adversarial. Y dentro de esa cultura adversarial que han estado formados, es muy difícil para ellos, ¿sí?, tener esta conciencia de ahora tienen que incorporar estos métodos. Entonces también tenemos esta capacitación con respecto a estos abogados, estos consensos, mostrar de qué se trata los métodos de resolución de conflictos para que estas no sea solo una expresión, una letra muerta, escrita en un plan de estudio, pero que no tenga una vigencia práctica. Para ir cerrando, que ya David me dice que ya me estoy pasando, yo creo que cada uno en esto de los métodos alternativos, y desde el primer día que me sumé a esta forma de resolver los conflictos, creo que es un gran desafío. Y creo que es un desafío que cada uno lo puede realizar dentro del lugar que le toca trabajar. Yo en este momento estoy en la facultad y estoy trabajando desde este lugar, ¿sí? Pero cada uno de ustedes en el lugar que se encuentre, en la familia, porque la familia somos los que damos los valores a nuestros hijos. Entonces, ¿qué valores estamos transmitiendo desde la iglesia? ¿Sí? Desde la universidad, desde los tribunales, todos podemos contribuir a una cultura de paz, donde valores como la empatía, la colaboración y el diálogo estén presentes. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Gabriela, por ceñirte al tiempo y por mostrar la belleza tan grande que tiene la mediación, que realmente, lo comentábamos en una reunión preparatoria que tuvimos, tiene claramente un antecedente evangélico, porque Mateo 5, 25, 27 dice básicamente Jesucristo nos anima a la mediación, dice ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él por el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. Es decir, que el propio Jesucristo pone de manifiesto la importancia de no ponernos en manos de un juez, que yo creo que es algo que todavía efectivamente no hemos incorporado. Así que muchas gracias por mostrar este enfoque que tenéis en vuestro grado, que me parece muy interesante. Tenemos tiempo para una o dos preguntas relacionadas específicamente con la aportación de Gabriela, ya sea de los ponentes o de los asistentes del público, o igual pues un par de comentarios antes de dar paso a la siguiente ponencia. Entonces, no sé si alguien se anima a hacer algún tipo de intervención, algún tipo de consulta. Bueno, mientras tanto, nada, sencillamente insistir en que efectivamente yo creo que muchas veces este papel se omite, ¿no? Es decir, el tema del rol que debe ser lo primario, ¿no? La mediación. Sí, no sé, Ignacio, ¿quieres hacer algún comentario? Sí, bueno, antes que nada aprovecho para saludar a todos. Para mí es un gusto estar con ustedes hoy. Y quisiera por ahí preguntarle a Gabriela, ella tiene muchos años acá en la universidad, si ella advierte que el trabajo que se ha venido haciendo desde la UNSTA, en este sentido, ha rendido frutos. Y si ella puede advertir que hay algún cambio, por ejemplo, en el egresado de nuestra facultad, respecto, por ejemplo, de otros egresados que no tienen una carga, si se quiere, académica tan importante como la tenemos aquí en la UNSTA. No sé si ha podido ver ese cambio en los egresados. Bien, realmente venimos trabajando mucho, hace muchos años, hace más de, no sé si 25 años en este tema en la UNSTA,
y son como pasitos pequeños, pequeños, porque realmente se encuentra mucha resistencia en el camino, y no obstante que nosotros tenemos la ley de mediación y que es obligatoria, siempre tenemos nuestros traspiés en el tema este. Y sí notamos cómo nuestros alumnos, ¿sí? Porque no solamente lo tenemos en una materia electiva, sino también hemos querido que el alumno también hacer mucho hincapié en la práctica, que Ignacio, somos compañeros de cátedra en esta materia, que la disfrutamos, y cómo los chicos, los alumnos se suman, y cómo se trata de alguna manera de llegar a ellos con esa idea de colaboración, de valores colaborativos. Ah, ok. ¿Te refieres a mensaje? Ahí está. Lo que sí muchas veces puede ocurrir es que lo que yo siento en este momento, y que en eso es lo que estoy trabajando ahora, que es como que llegamos un poco tarde, porque el alumno ya tiene formado a lo largo de estos 5 años como una cultura adversarial. Entonces sería bueno trabajar desde el alumno, apenas lo recibimos, en primer año, por eso decía, de manera transversal, en todas las materias. Pero para lograr eso también tenemos que trabajar con los docentes de estas asignaturas que han sido formados en culturas adversariales, en el proceso, a través del proceso judicial, de una cultura del litigio. Entonces, ese es nuestro desafío ahora, justamente el desafío que tenemos ahora es ese. Estamos trabajando con las distintas cátedras para que sea un contenido transversal, para que el alumno, cuando llegue a la práctica, cuando está a un paso de recibirse, sea algo natural el hecho de los métodos alternativos, y no sea algo que se ha preparado 5 años para el proceso judicial y medio año o un año, de alguna manera, para el proceso de la mediación o de los métodos autocompositivos. Así que ese es el desafío que tenemos actualmente. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de María Sara Albornoz, que ha puesto en el chat: ¿cómo fue el desafío de aplicar la práctica de la mediación a los abogados que no recibimos esa enseñanza? Y bueno, no es sencillo, pero lo que nosotros siempre tratamos de hacer es transmitir de manera colaborativa, y lo hacemos a través de reuniones, ¿sí? En todas las reuniones que vamos teniendo, vamos trabajando en esto también, de que siempre fomentamos que haya como diálogos entre cátedras, que se hagan tareas de manera con cátedras que son afines. Y bueno, en esas mismas reuniones tratamos de que se incorpore, y tratamos de capacitarlo a los docentes. Siempre la facultad ha sido pionera en esto, y siempre nuestro perfil ha sido, como universidad, ha sido en los métodos alternativos. No es una tarea fácil, pero allá vamos. Pues muchísimas gracias por la intervención y las preguntas. Si os parece, vamos a dar paso a la siguiente ponente, aunque luego, por supuesto, podremos volver sobre este tema, sobre cómo transmitir la mediación a los estudiantes de Derecho. La siguiente ponente es la doctora Lourdes Miguel Sáez, y nos hablará de la mediación ante la reforma legislativa sobre las medidas de eficiencia procesal en España hacia una justicia sostenible. La doctora Lourdes Miguel Sáez es abogada y profesora de Derecho Procesal en la Universidad Católica de Ávila. Asimismo, desde hace ya más de 3 años es decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de dicha universidad. Se doctoró en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. También es licenciada en Derecho Canónico por la Universidad Pontificia de Salamanca, máster en Bioética y Formación por la Universidad Católica de Ávila y máster en Criminología Aplicada e Investigación Policial por la Universidad Católica de Ávila. Sin más, le doy la palabra a la doctora Lourdes Miguel. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor David Sanz,
Buenas tardes a todos, buenos días. Es un placer estar hoy aquí de nuevo con los colegas de la UNSTA, con los que en particular pues ya he podido participar en otros encuentros internacionales para hablar sobre un tema al que auguramos futuro y permanencia también si nuestras estructuras jurídicas y sociales también son capaces de darle ese encuadre que merece. Muchas gracias de antemano, Gabriela, por tu exposición, Ignacio, después que intervendrás detrás de la mía, y por supuesto también a quienes han organizado en esa colaboración mutua entre las dos universidades, al doctor David, ¿no?, por esta organización por parte de la UCAP, y también al gran amigo y compañero, el profesor, doctor y decano también de la facultad de allá, Ricardo von Buren, al cual también saludo, que creo que estaba por ahí. Bueno, pues por mi parte pensaba que hoy podía ser de interés mostrar cuáles son las líneas que viene a dibujar la nueva ley española, que todavía está por aprobar, de medidas de eficiencia procesal en el tema de la mediación, donde sin duda vamos a ver que va a jugar un papel muy importante, afortunadamente, y vamos a percibir también en la redacción de la exposición de motivos que constantemente va a abogar por una convivencia entre ambos sistemas de resolución de conflictos, entre la mediación y la jurisdicción. Aquí el planteamiento de la mediación en el marco de esta nueva ley, vamos a ver que va a ser servir sobre todo de respuesta ágil y eficaz al proceso, y también que contribuya a que la forma de resolver las controversias no se haga únicamente bajo la dinámica del enfrentamiento, que como bien decía la compañera Gabriela, prácticamente estamos todos un poquito condicionados, ¿no?, por esa cultura adversarial. En el preámbulo de la ley, el descriptor referido a estos medios de resolución de conflictos va a abogar por que esas medidas sean realmente eficaces, y ahora voy a explicar por qué no, y que no terminen pues transformándose o degradándose en meros requisitos burocráticos. Además, algo que nos parece muy digno de alabar es que hayamos sido capaces de alzar la vista hacia otros cuerpos normativos pertenecientes a otros estados, donde se reconoce la solvencia y la experiencia que tienen ya en el impulso de la mediación, de esa capacidad negociadora de las partes, y por supuesto también igualmente reconocer el fracaso, ¿no?, ante el pobre desarrollo de lo que contenía la ley del año 2012 de mediación en asuntos civiles y mercantiles, y que ciertamente en estos años no ha conseguido potenciar la mediación en los términos en los que se entendía que debía hacerse. Y también, por supuesto, esto supone pues un ejercicio de madurez y de tomar conciencia de que es necesario replantearse en serio la mediación y que en la práctica suponga el beneficio que de ella se espera. Varias son las razones que se han argumentado para justificar el fracaso de esta ley del año 2012, y las principales son o se atribuyen en parte al desconocimiento general del método por parte de la ciudadanía, algo que habrá que ir trabajando poco a poco, también a la falta de promoción institucional, algo que parece que con la nueva ley va a cambiar, a falta también de interés o confianza en el sistema por parte de los propios jueces, que es verdad que salvo honrosas excepciones que llevan a cabo auténticos veladores de este sistema, ¿no?, y a pesar de que ha habido un apoyo del Consejo General del Poder Judicial, pues algunos todavía se muestran un poco reticentes a derivar a mediación muchos asuntos que perfectamente podían ser mediables. Y luego, por último, en mi opinión, lo más importante, muchas veces a la abierta oposición de una gran parte de los abogados, a pesar de todas esas indicaciones deontológicas de la profesión, que emanan también de los respectivos colegios y, por supuesto, también del Consejo General de la Abogacía, algo a lo que también haré referencia un poquito más adelante. Pero sin duda el apoyo a esta figura de la mediación debe abarcar a la mayor parte de profesionales que directa o indirectamente pues van a poder verse inmersos en estas operaciones negociadoras. Y se trata también de que contribuyamos a fortalecer las actividades personales y también las opciones que tengan a nivel profesional, de modo que su intervención sea facilitadora para promover el entendimiento y el consenso. Por eso vamos a ver cómo en la ley se hace una remisión, ¿no?, quizá pues un poco más tradicional a la figura del abogado. Ha sido el considerado como aliado en la asunción de estas tareas de mediación y negociación, pero es curioso y es muy positivo que se empieza a mencionar a otros operadores jurídicos, como pueden ser procuradores, mediadores, graduados
graduados sociales, incluso notarios y registradores de la propiedad. Por tanto, qué duda cabe que para ello habrá que desarrollar estrategias de formación que sean ciertamente eficaces. Y aquí también, pues evidentemente a las universidades creo que va a ser una asignatura pendiente el que, valga la redundancia, tengamos que incluirlo dentro de nuestras asignaturas y, a ser posible, desde los primeros años de enseñanza del grado en Derecho. Lo que parece claro es que, en definitiva, esta ley va a apostar por mediadores que eviten el mayor número de pleitos posible y que, por supuesto, ello conlleve el colapso de los juzgados. Y no solamente nos va a ayudar a descongestionar esos juzgados, que en España realmente tenemos un verdadero problema, se ha incrementado incluso con la pandemia, sino que van a ser un instrumento negociador y democratizador clave. Es decir, como dice la ley, esas soluciones van a ser mucho más ajustadas a las necesidades de las partes, pero también más flexibles de lo que puede ser una sentencia o una resolución judicial. Como en todo proyecto que está a punto de ver la luz, pues obviamente también llueven críticas, pero también se reconocen ciertos puntos positivos. Vamos a intentar también situarnos en esta segunda posición, ¿no? De ver lo bueno que puede conllevar. Quizá para lo negativo ya las respectivas comisiones también de profesores de universidad, fundamentalmente, y aquellos que proceden del mundo de la judicatura, pues ya también se están posicionando y lo están aportando. Una de las cuestiones más llamativas de la nueva norma, vamos a ver, es que se centra en la resolución de controversias de manera extrajudicial, y de este modo las partes en conflicto van a poder acudir de buena fe para resolver dentro de sus propias capacidades la controversia a un conciliador o a la intervención de un tercero neutral, que también va a ser ahí una figura que se va a incorporar. También importante que la ley va a establecer la preceptividad de acudir a estos previamente a ejercer la acción civil, lo cual también es una garantía, ¿no?, de impulsarlo de manera obligatoria, y todo esto además va a dar un gran valor a la labor de estos mediadores. A este respecto, concretamente, y me interesa mencionar el artículo 11 de esta ley, que establece que las partes en litigio podrán acudir a cualquiera de las modalidades de negociación previstas por la propia ley, también, por supuesto, a la mediación que se regula en la ley del 2012 de mediación en asuntos civiles y mercantiles. Y podrán cumplir las partes dicho requisito mediante la negociación directa, o en su caso también a través de sus abogados, o el empleo de otras modalidades previstas en la legislación especial. Sí que es verdad que van a quedar excluidas de este requisito algunas materias, precisamente pues bueno, por las características, ¿no? Es decir, que habría que afinar un poquito más para poder conseguir algún procedimiento de mediación al respecto en la jurisdicción laboral, penal y concursal, y los asuntos en que una de las partes, por ejemplo, sea una entidad perteneciente al sector público. De manera, esto queda vetado de manera preceptiva. Y se aplicará también a los asuntos civiles y mercantiles, incluidos los conflictos transfronterizos. Por su parte también, y me interesa apuntar, que el Consejo General del Poder Judicial aprobó el oportuno informe a esta Ley de Medidas de Eficiencia Procesal, que respecto de estos métodos alternativos de solución de conflictos indica que, dado que en el ámbito civil, y esto es verdad también, la naturaleza de los conflictos es de muy diversa calidad y todos no son susceptibles de resolverse mediante negociación, considera que hubiera pues sido más adecuado quizá haber circunscrito esta obligación a aquellas materias que por su naturaleza pudieran ser más susceptibles, por ejemplo, de transacción o acuerdo a través de estos métodos alternativos, para lograr, así lo consideran, mejores resultados. Ahora bien, por mi parte, creo que evitar circunscribir precisamente a un determinado número de conflictos estas posibilidades de mediación supondría pues que estaríamos encorsetando mucho una diversidad de realidades que en efecto no todas son iguales. Los actores, por ejemplo, no van a reaccionar de la misma manera, ni van a conferir al asunto idéntica importancia, de manera que creo que es buena idea el que se dé opción a fomentar la creatividad, que además está intrínseca en la forma en la que estas cuestiones pueden llegar a ser resueltas por las partes. Realmente creo que podríamos sorprendernos y además gratamente con estos resultados. Por tanto, creo que es algo muy positivo por parte de la ley. Es decir, que haya dejado a un lado esa consideración del Consejo General del Poder Judicial. Luego, uno de los puntos que menciona la ley también es la conciliación privada.
Y tal y como queda regulada, pues aquí cualquier persona física o jurídica que se proponga ejercitar acciones legales que le corresponden en defensa de un derecho, que en este caso va a considerar vulnerado, puede requerir a una persona que tenga conocimientos jurídicos o técnicos relacionados con esa materia, que gestione una actividad negocial que tienda a alcanzar un acuerdo conciliatorio con la parte a la que se pretende demandar. Pero para que esta fórmula tenga éxito es fundamental que esa persona que ejerza como conciliador tenga la capacidad suficiente. Creo que también es una apuesta de esta ley por buscar esa cualificación, por asegurar que realmente esas personas estén capacitadas, estén habilitadas no solamente por un título, por un registro, ¿no? Sino que además se les considere como verdaderos garantes de esa mediación. Por eso en este proyecto de ley se van a desgranar esas condiciones que tienen que cumplir estas personas. Esto también pues es una forma de dejar abiertas diversas opciones de resolución pacífica de conflictos fuera del entorno exclusivamente jurisdiccional. Por ejemplo, para garantizar la preparación técnica, estas personas se les dice que tienen que estar inscritos y en activo en algunos colegios profesionales de la abogacía o de la procura, o bien si son graduados sociales en el correspondiente, el notariado, así como en otros que estén reconocidos legalmente, o también estar inscrito propiamente como mediador en unos registros también correspondientes o pertenecer a esas instituciones de mediación que estén debidamente homologadas. Además, se requiere, y así se estipula como recordatorio, como algo imprescindible, que tienen que ser imparciales. Y en el caso de que, por ejemplo, sea una sociedad profesional, tiene que cumplir con una serie de requisitos de sociedades profesionales, tiene que estar inscrita también en el registro de sociedades profesionales de ese colegio profesional al que corresponda al domicilio. También aquí el encargo profesional al conciliador vamos a ver que puede realizarse por las dos partes de mutuo acuerdo o solo por una de ellas. Y aquí la persona conciliadora tiene que aceptar de forma expresamente documentada la responsabilidad de una gestión que además se define como leal, objetiva, neutral e imparcial del encargo recibido y por supuesto va a estar sujeta a las responsabilidades que también procedan por el ejercicio inadecuado de su función. Esto como en cualquier otra profesión, de cualquier otro operador jurídico. También aquí vamos a ver cómo la ley estipula las funciones que deben cumplir las personas conciliadoras, es decir, algo que creo que también es fundamental que se pueda concretar. Y aquí pues habla de que deben presidir esas reuniones de las partes, bien sea personalmente por medio de instrumentos telemáticos, algo que también pues bueno, abre la posibilidad a no circunscribir los encuentros a un espacio físico, sobre todo pues viendo que es posible tras la experiencia de la pandemia también poder acercar a las partes a través de una pantalla, a veces incluso casi mejor que en un espacio físico, facilitar también que las partes identifiquen y concreten el objeto de la controversia, es decir, darles cierto protagonismo, ¿no?, en esa negociación, solicitar que de cada una de ellas también esas posibles propuestas de solución y que construyan un eficaz acuerdo común. Y luego formular directamente a las partes, por supuesto, posibles soluciones, sobre todo cuando se ve que ellas no se encuentran pues muy por la labor, o en el caso de que exista un acuerdo total o parcial, por requerir también los abogados de las partes que redacten esos documentos que legalmente les corresponda. Y en el caso de que de las reuniones entre las partes salga una oferta vinculante de una de ellas, bueno, pues quien haya realizado la oferta va a quedar obligado a cumplirla una vez que la parte a la que va dirigida la acepta, ¿no? Esa aceptación vamos a ver también que va a tener carácter irrevocable y parece que es un tema baladí, pero no lo es, porque esta firmeza y la irrevocabilidad también va a marcar sin duda una seguridad para preservar esa seriedad y eficacia de los acuerdos, ¿no? Con esto se le está dando también un tinte de seguridad jurídica y de seriedad también al propio instrumento de la mediación. Luego, en relación a la opinión de un experto independiente, que esto también es algo que se va a incluir, ¿no?, en el proyecto de ley de eficiencia procesal, bueno, pues se establece que las partes de mutuo acuerdo pueden designar a un experto independiente que emita una opinión no vinculante respecto a la materia objeto de conflicto. Esto es muy curioso porque parece como en el ámbito, digamos, de un proceso judicial lo que sería casi la intervención pues, de un perito,
conflicto, ¿no?, de un experto. Aquí las partes van a estar obligadas a entregar a ese experto toda la información, todas las pruebas que dispongan sobre esto de la controversia. Y aquí el dictamen que se ha emitido por este experto independiente no tiene que versar necesariamente sobre cuestiones jurídicas. El informe, por ejemplo, puede referirse a aspectos técnicos que estén relacionados con la capacitación profesional del experto, y ese dictamen ya se emita antes de iniciarse un proceso judicial o durante también la tramitación del mismo, va a tener carácter confidencial. Esto también es importante. En caso de acuerdo, bueno, pues vemos también que puede versar sobre una parte, la totalidad de las cuestiones que sean sometidas a negociación. Ese pacto, ¿no?, alcanzado va a tener el valor de cosa juzgada para las partes y no van a poder presentar una demanda con igual objeto. Esto también, pues, hombre, es una seguridad jurídica equiparable, ¿no?, a lo que ocurriría con una sentencia judicial. Y para que tenga valor de título ejecutivo, el pacto tiene que ser elevado a escritura pública o bien también homologado judicialmente cuando proceda. Si el dictamen no es aceptado por alguna de las partes o por ninguna de ellas, bueno, pues el experto designado va a extender a cada una certificación de que ha intentado llegar a un acuerdo por esta vía, precisamente a efectos de tener por cumplido ese requisito de procedibilidad. Existe también en esta ley, vamos a ver una serie de elementos que van a reformular esa mediación tal y como se entendía y que avalan su uso con garantías para su eficacia. Y para contar por ello vamos a ver con el apoyo de los tribunales. Luego también vamos a ver que se obligará a los letrados a estar presentes en las reuniones cuando se acuda a la formulación de esa oferta vinculante o cuando se acuda a la conciliación privada o a la mediación, siempre que el conciliador o el mediador, por ejemplo, no sea profesional del derecho, ¿no? Por eso se va a pasar a una asistencia preceptiva solo cuando se utilice un medio adecuado de solución de controversias, la formulación de una oferta vinculante, que es la propuesta que decíamos puede realizar cualquier persona, que con ese ánimo de dar solución a una controversia formula una oferta vinculante a la otra parte. Queda obligada, obviamente, a cumplir esa obligación que asume una vez que la parte a la que va dirigida la acepta, que, repetimos, tendrá carácter irrevocable. Para el resto de las situaciones, como se ha hecho hasta ahora, obviamente la asistencia letrada va a seguir siendo facultativa en función también de la voluntad de las partes, la complejidad del conflicto, las implicaciones y, fundamentalmente, y eso lo sabemos quienes también estamos en el ejercicio, la agenda profesional de la abogacía, ¿no?, a petición un poco también de las partes o del propio mediador. Si tenemos en cuenta que el profesional de la abogacía pues ya a veces tiene que hacer malabares con su tiempo, pues imponerles una asistencia, en este caso obligatoria a estas sesiones, bueno, pues tendría obviamente como consecuencia unas jornadas maratonianas que serían inabarcables por mucha voluntad que tuviera, ¿no?, de contribuir a ayudar en ese conflicto. También se establece pues, un sistema de prelación, ¿no?, de estos métodos alternativos, y cuando las partes, por ejemplo, plantean acudir a un medio, ¿no?, y no existe acuerdo sobre cuál de ellos utilizar, bueno, pues también se va a emplear aquel que se hubiera propuesto antes temporalmente, ¿no? También, hablando de todas esas garantías, ¿no?, que van a estar un poco también salvadas, ¿no?, al mismo tiempo por los tribunales. Bueno, pues se inicia un proceso judicial con ese mismo objeto, que la previa actividad negociadora intentada sin acuerdo, aquí los tribunales tienen que tener en consideración que las partes han colaborado, ¿no?, respecto a ese intento de solución amistosa, y también el eventual abuso del servicio público de justicia al pronunciarse sobre las costas o en su tasación. Respecto al deber de confidencialidad, pues se especifica que si se pretendiese por alguna de las partes la aportación como prueba en el proceso de la información confidencial, no va a ser admitida por los tribunales. Esto también es una garantía, ¿no?, para las partes cuando se someten a mediación. Y es que también, con independencia de que los abogados participen activamente o no en el proceso de mediación iniciado entre sus clientes por derivación del tribunal, este deber de confidencialidad les va a afectar con mucha mayor intensidad. Luego también, evidentemente, va a haber aspectos relacionados, pues bueno, con los honorarios. Sí que me interesa destacar como requisito de procedibilidad con la demanda a la que no se acompañe esa certificación del acto de conciliación o de mediación previa o esa papeleta de conciliación, bueno, pues se va a proceder directamente al archivo de las actuaciones, ¿no? Con lo cual, pues claro, esto beneficia a la gestión de los juzgados, pero también coloca a la mediación en el lugar que la ley realmente le quiere dar. Y también, además, la sentencia motivadamente podrá imponer una sanción pecuniaria al litigante, por ejemplo, que no acudió justificadamente pues, al acto de conciliación, ¿no? Creo que me han escrito, perdón porque no estoy viendo.
Vale, perfecto. Creo que me está diciendo el doctor Sanz que debo acabar. La verdad es que esto da para mucho, pero bueno, efectivamente voy a intentar ir concluyendo. Lo que sí que nos llama mucho la atención, y esto va un poco también en la línea de lo que comentaba la doctora Gabriela, ¿no? Es decir, a veces resulta una paradoja un poco inexplicable cómo la sociedad va incorporando recursos, por lo menos aquí en España se ve mucho, como la mediación para resolver controversias de manera natural y obvia, ¿no? Sobre todo lo vemos, por ejemplo, en el cine, ¿no? En las series. Y el legislador muchas veces continúa en esa pertinaz contumacia de mirar a otro lado y busca excusas como, es que claro, nunca se ha hecho así, es que la idiosincrasia española no la aceptaría, es que hay oposición por parte de... Bueno, pues, ¿por qué decimos que la sociedad va incorporando la mediación como una herramienta obvia y natural? Y se empiezan a ver con naturalidad, por ejemplo, en series de televisión. Y luego, en realidad, esas reticencias, pues, bueno, son muy claras, ¿no? Por eso, desde aquí recomendamos a los legisladores que, ya que no recurren muchas veces a los profesionales que les pueden orientar para plasmar esas leyes mejores, bueno, pues para hablar con más propiedad, que no confundan ni los términos tampoco, ni el administrado, y que lo que plantean tenga una utilidad realmente práctica, que no sea una mera burocracia. Todo ello si de verdad pues quieren mejorar el sistema judicial de un colapso crónico. Y bueno, simplemente también hacer relación, que me parece que es algo importante, la abogacía se ha sumado a la mediación. De hecho, también el Pleno del Consejo General de la Abogacía, cuando aprobó la nueva versión del Código Deontológico en el año 2019, en su preámbulo habla de proveer a la abogacía de los instrumentos más eficaces para abordar el siglo XXI. Y habla también pues, de la obligación de asesorar al cliente sobre la posibilidad y consecuencia de llegar a un acuerdo o de acudir a instrumentos de resolución alternativa de conflictos. Yo creo que esto también es muy importante, ver que todos los profesionales, los operadores jurídicos, se están uniendo para conseguir este fin. Y ya, pues simplemente para terminar, pues el poder comentar que espero que esta ley, ¿no? Pues ayude a responder de forma creativa y vigorosa también a todas estas demandas cambiantes. Evidentemente yo estoy bastante satisfecha, al menos con lo que he podido ver de la nueva ley, vamos a ver luego en su aplicación, y no nos cabe ninguna duda que el recurso a estas metodologías para el acuerdo será uno de los caminos, y estoy segura que si hay voluntad, ¿no? Por parte de todos, estará muy transitado como cabe esperar. Solamente pues falta el empeño, la firmeza y sobre todo la voluntad para conseguirlo. Bueno, muchísimas gracias y disculpa, David, por haberme excedido en esos minutos. Muchísimas gracias, doctora Miguel, por este análisis de la reforma legislativa sobre las medidas de eficiencia procesal. Parece que es una ley madura, bien pensada y que resuelve muchos de los imprevistos o de los errores de planteamiento de la ley anterior. Esperemos que pueda demostrar el potencial que tiene la mediación y efectivamente desatascar esos atascos judiciales que actualmente padecemos. Tenemos espacio, si os parece, para una pregunta antes de pasar al siguiente ponente. Tenemos aquí una pregunta que ha hecho Rufino Gómez. Dice, ¿considera que hace falta interés del Estado para impulsar los medios alternativos, considerando que la justicia autocompositiva es la forma práctica donde las partes solucionan su conflicto? Sí, vamos a ver, creo que lo he dejado pues claro, ¿no? Desde el principio. El Estado se debe involucrar, lo tiene que hacer a través, por supuesto, de las leyes, pero luego también tiene que realizar una labor de concienciación muy grande, ¿no? Entre todos esos intervinientes, sean directa o indirectamente. Entonces hay que conseguir que realmente se crea en el valor de la mediación. Yo particularmente en España, y por eso aludía al fracaso, ¿no? En el 2012 con esa ley de mediación que al final no se ha conseguido todo lo que se quería con ella, creo que nos hemos visto un poco abocados ya por la necesidad, ¿no? Cuando hemos visto cómo se han colapsado los tribunales es como que hemos visto una tabla, ¿no? de salvación en la mediación, cosa que todo esto se podía haber previsto, de hecho estaba previsto desde hacía años y no se ha hecho, ¿no? Pero no se ha hecho porque aunque creemos instrumentos, ¿no? que posibiliten esa mediación, si realmente no hay un cambio de paradigma, nuestra mentalidad
no cambia y no ve los beneficios de la mediación, y quizá precisamente estamos en un contexto universitario, nosotros los que enseñamos en el ámbito del derecho procesal, y yo ya lo llevo, tengo que decirlo, haciendo tímidamente, porque a veces también en un cuatrimestre es poco tiempo, nos vemos pues muy también encorsetados con esos tiempos, pero tras los encuentros que he tenido con los compañeros de la UNSTA, sí que he impulsado en mis alumnos, en introducción al derecho procesal sobre todo, el que pueda dedicarme algunas clases más a hablarles de la mediación, ¿no? Incluso les hago ejercicios para que ellos se vean dentro de un conflicto y tengan que pasar todos por esa posición, ¿no? del mediador, para que ellos vayan poco a poco también adquiriendo destrezas, habilidades, para que vean la dificultad que radica también en la persona que tiene que mediar en un conflicto abierto, ¿no? Inicialmente con posturas irreconciliables, y que luego al final ven cómo poco a poco van decayendo, ¿no? Y se van acercando. Entonces, yo creo que, por supuesto, aparentemente hay muy buena intención, pero todo esto lo tenemos que llevar a la práctica. Y yo espero que efectivamente en esos intentos, ¿no? De que todo se haga sostenible, teniendo como referencia esa Agenda 2030, donde se habla también la mediación como un medio hacia la cultura, ¿no? De la paz, bueno, pues espero que efectivamente todos nos unamos en este empeño y que sea un compromiso real. Es decir, que llevemos a cabo acciones que sean eficaces y que dentro de, pues a lo mejor 3, 4, 5 años, en un quinquenio, bueno, pues podamos hacer una valoración y digamos, mereció la pena realmente la apuesta por esta ley, que efectivamente por fin también le dio el valor que merecía la mediación, ¿no? Muchísimas gracias. Vamos a dar paso a la última intervención de don Ignacio Noble, titulada "De los métodos alternativos a un sistema complementario de resolución de conflictos en la justicia". Don Ignacio Noble es abogado, notario, profesor en Derecho y mediador profesor de Derecho en UNSTA y mediador. Es magíster, en cuanto a su formación, es magíster en Magistratura y Derecho Judicial por la Universidad Austral, es magíster en Mediación Penal por la Universidad de Valencia, magíster en Justicia Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Bolonia. Asimismo, es subdirector del Centro de Mediación del Poder Judicial de Tucumán y coordinador del Consejo de Investigación de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Muchísimas gracias, Ignacio. Bueno, muchísimas gracias, David. Aprovecho antes que nada para felicitar a quienes me precedieron, a la doctora Lourdes Miguel y a la doctora Gabriela Rodríguez Marat. La verdad que están muy interesantes sus ponencias, y bueno, mucho de lo que yo voy a comentar ha sido también expresado por ellas, así que vamos a intentar ampliar un poco en ese contenido. Saludar también al señor decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de aquí de UNSTA, doctor von Buren, y agradecerle también por el apoyo que siempre nos brinda para poder promover y difundir la mediación en la universidad. Bueno, el tema que yo quisiera compartir con ustedes tiene que ver con esto de poder pensar qué es lo que necesitamos para pasar de esta idea un poco petrificada de los métodos denominados como alternativos hacia un sistema que podríamos denominar como complementario de justicia, ¿no? En esta me gustaría detenerme. Entonces, un poco lo que había pensado para poder ordenar la exposición es en 5 ítems que considero que serían importantes de trabajar para poder pasar justamente de un sistema que es meramente alternativo a la solución tradicional a través de los tribunales, o como decía la doctora Rodríguez Marat, de la sentencia, para poder pasar a un sistema complementario o integral de justicia. Lo primero tiene que ver con el cambio de cultura. Este cambio de cultura creo que lo podríamos distinguir en 3 objetivos, o en 3 poblaciones objetivo. Una que es una población macro, que tiene que ver con la cultura social. Otra que es un poco más acotada, que es la cultura institucional, en este caso del Poder Judicial o del sistema formal de justicia. Y finalmente, algo a lo que hizo especial referencia Gabriela, es al cambio de cultura profesional. Comenzando con la primera, el cambio de cultura social.
para que este tipo de metodologías pueda permear y pueda ser elegida, es importante que nosotros trabajemos arduamente en la promoción y difusión de estas técnicas de cooperación en la sociedad. ¿Cómo hacerlo? Y en primer lugar, no viendo, por ejemplo, que la aplicación de procedimientos como la mediación dentro de los ámbitos educativos son algo ajeno o que están divorciados de la propia realidad judicial. Si nosotros pensamos que el sistema social se compone de múltiples espacios de convivencia, siendo uno de los principales el espacio escolar, y que es además en donde se forman en estos valores que luego van a ser valiosos para la sociedad, nos damos cuenta que es precisamente allí donde tenemos que empezar a construir esta cultura de diálogo, esta cultura de consenso, con lo cual el cambio de cultura social, si bien debe permear en distintos ámbitos de la convivencia humana, es especialmente en el ámbito educativo en el que creemos que tenemos que hacer un esfuerzo particular. Este cambio social, ¿qué es lo que pretende? Pasar de la cultura de la competencia, en donde yo creo que para poder obtener algo que quiero, que necesito, debo contender con el otro o debo quitárselo, a pasar a un sistema en donde yo entiendo que el verdadero valor de lo social, de la convivencia, de por qué nosotros como seres humanos somos seres sociales que compartimos con otros, tiene que ver con poder alcanzar esos objetivos que son comunes, pero también poder pensar cómo satisfacer individualmente nuestras necesidades junto con el otro y no en contra del otro. En relación al aspecto institucional, bueno, esto es un gran desafío, como una estructura formal y rígida como el Poder Judicial comienza a aceptar estos cambios y empieza a aceptar también que sean las propias partes las que se reapoderen de su conflicto. ¿Por qué digo reapoderarse? Porque suele ocurrir que cuando uno lleva su caso al conocimiento y resolución de un juez, pierde poder para poder resolverlo. Pero también es un deber de la justicia devolverle ese protagonismo a las partes, y en tanto y en cuanto las partes sean capaces de resolverlo por sí mismas y sin la intervención directa de un juez, debemos priorizar este tipo de solución. ¿Por qué? Porque consideramos que es una solución que posiblemente puede dejar satisfechas a ambas partes y no declarar a un vencedor y un vencido, y porque no hay mejor solución que aquella solución que es construida por las propias partes. Finalmente, el tercero de los puntos en donde hay que hacer un cambio de cultura, y esto estaría en la base de estos 5 puntos, tiene que ver con el cambio de la cultura profesional de los abogados, que intervenimos diariamente en una serie de conflictos a los que seguramente, si hubiéramos tenido una formación en resolución adecuada de conflictos, podríamos haber encontrado una serie de otras alternativas para poder ofrecer a nuestros clientes. Esta es una responsabilidad social porque llevar todo a un juicio en donde las partes se vean sometidas durante años a un estrés emocional y también a una serie de gastos que tienen que ver con los años que dure ese proceso, nos llevan a pensar si es la mejor solución que le podríamos haber propuesto o que podríamos haber asesorado a nuestros clientes. Si nosotros fuéramos esos clientes, seguramente quisiéramos poder resolver el conflicto de la manera más rápida y más eficiente posible. Entonces, la idea es poder llevar también para nuestros clientes esa solución que nosotros hubiéramos querido para nosotros mismos. El segundo de los puntos tiene que ver con el reconocimiento normativo y con la inclusión procesal de los MARC. Y de esto hablaba la doctora Lourdes, cómo la normativa fue mejorando, ¿no? De esa norma de 2012 a la norma que están por implementar ahora. Y en este sentido, la norma, si bien no crea muchas veces las realidades, pero sí le puede dar otra fuerza. Que la mediación, como decía Gabriela, haya existido siempre y haya sido un método primordial de resolución de conflictos, no implica que nosotros también debamos reforzarla a partir de su reconocimiento normativo y que podamos impulsarla, en este caso a través, por ejemplo, de los distintos movimientos de reforma que se dan en la justicia civil y también en la justicia penal. En la justicia civil, generalmente mediante su inclusión de manera previa y obligatoria a la demanda, y en el ámbito penal, a partir de la inclusión del principio de oportunidad, mediante el cual los fiscales pueden
disponer de la acción penal y poder utilizar metodologías como la conciliación o la mediación penal. Por otra parte, es importante que no solamente haya un reconocimiento normativo, sino que además dentro de ese reconocimiento normativo haya una priorización de las metodologías de composición. Es común en algunos de los nuevos códigos de procedimiento dictados en nuestro país, y digo códigos porque nosotros tenemos en cada una de nuestras provincias un ordenamiento procesal diferente y cada uno de ellos regula la mediación también de una manera diferente. ¿Qué significa priorizar? Significa que en muchos casos los propios principios que están establecidos en los, como puede ser, por ejemplo, la oralidad, la tutela judicial efectiva, también prevean dentro de sus principios la priorización de la resolución consensual del conflicto. Esto quiere decir que antes de poder avanzar al proceso judicial deben haberse intentado diferentes procedimientos de resolución colaborativa de conflictos. Pero aún más, también dentro del propio proceso judicial hay instancias de conciliación donde es el propio juez quien puede intentar, y en muchos casos debe intentar, avenir a las partes. Priorizar entonces metodologías de autocomposición significa que el juez y con él la sentencia van a ser el último remedio al cual se va a echar mano una vez que se han intentado otros tipos de procedimientos de autocomposición. Por otro lado, no olvidar que la adjudicación, ¿sí?, esta sentencia que imparte el juez, en donde decide y en donde condena o absuelve, o en donde decide quién gana o pierde un pleito, tiene que retroalimentarse respecto de las soluciones consensuales o de los métodos de autocomposición. ¿Y esto por qué? Porque no es que quienes estamos en favor del movimiento de la resolución adecuada de conflictos creamos que la adjudicación no debe existir, sino que el juicio o el proceso judicial tradicional es también una metodología que en muchos casos es adecuada para la resolución de conflictos. La pregunta sería, ¿para cuáles? Y en su caso, si se han intentado antes otras vías que puedan ser más adecuadas, para recién, en forma subsidiaria, intentar la solución ante el juez para poder garantizar de esta manera la resolución del conflicto. ¿Por qué digo garantizar? Porque algo que tienen los métodos de composición, si quisiéramos verlo como una debilidad, es que no pueden asegurar la resolución del conflicto en términos al menos formales. Como dependen de la voluntad de las partes, y este es un principio fundante de los métodos de composición, es posible, es legítimo que las partes no quieran alcanzar un acuerdo y deban continuar en otro tipo de procedimiento. De modo contrario, ese conflicto quedaría sin resolución y esto podría generar, por supuesto, una escalada de violencia. Con lo cual, el proceso judicial también es necesario, pero debe retroalimentarse de las metodologías composicionales para ser verdaderamente un sistema complementario e integral de justicia. Por otro lado, pensar que la justicia, si se quiere con mayúsculas, no solamente se circunscribe al ámbito del Poder Judicial, sino que también la justicia se puede encontrar en muchos otros lugares. ¿Esto qué quiere decir? Poder reconocer que la justicia también puede estar dentro del ámbito, por ejemplo, comunitario. En esta imagen ustedes pueden ver distintos ámbitos que están relacionados y en los cuales se puede participar de métodos de autocomposición. ¿Cuáles son estos ámbitos ampliados dentro del sistema de justicia formal e informal? Por un lado, lo que es la mediación privada. Hay que tratar de fomentar la creación de centros de mediación privada para que las partes ni siquiera deban acudir a una mediación judicial, sino que puedan incluso resolverlo junto con profesionales que, con un acompañamiento adecuado, pueden ayudar a las personas a resolver pacíficamente sus conflictos. Como yo digo siempre, no siempre quien acude a un mediador debe querer lograr una separación. Muchas veces la mediación puede servir también como una herramienta para resolver conflictos sin que esas parejas quieran efectivamente concretar una separación, sino poder aprender a negociar y a acordar en el día a día. Por otro lado, un sistema de mediación que puede ser extrajudicial pero público, a través de instituciones como pueden ser las defensorías del pueblo, como pueden ser, por ejemplo, los juzgados de paz,
o como pueden ser los denominados centros de acceso a justicia aquí en Argentina. Luego tenemos la vía prejudicial, que es una vía que es previa y que está asociada a los tribunales, aunque todavía no está inmersa dentro de este poder del Estado. En el caso de Argentina es como inició la mediación a través de la denominada mediación prejudicial obligatoria, que se daba en el ámbito del Poder Ejecutivo, pero conectado con el Poder Judicial. Y luego las otras dos metodologías que son propiamente judiciales, que es la mediación judicial previa a juicio, que es la que tenemos aquí en Tucumán, y finalmente la mediación propiamente intrajudicial, que es cuando el proceso ya está en curso y el juez decide, muchas veces también consultando con las partes, su remisión al proceso de mediación. Para concluir con mi ponencia, algo en lo que estoy insistiendo últimamente que tiene que ver con poder pensar en este sistema integral, un sistema que pueda reconocer no como alternativo, no como algo secundario, no como algo accesorio a estas metodologías autocompositivas de resolución de conflictos, sino que haya una verdadera retroalimentación que nos permita pensar que la justicia es tanto la composición como el juzgamiento, pero que también hay un principio de subsidiariedad en donde primero debiéramos intentar resolver los conflictos al menor nivel, entendiendo el menor nivel por la menor utilización de los recursos, tanto emocionales como económicos. Y en este sentido, la justicia composicional nos puede traer muchos beneficios, sobre todo teniendo presentes que la justicia composicional puede hacer un gran aporte a la denominada paz positiva. En palabras de Galtung, hay una diferencia entre la concepción de la paz negativa, entendida como ausencia de violencia o ausencia de guerra, para poder pensar en una paz más proactiva, en un hacer, en donde la paz se construye día a día. Y entonces entendemos que a través de este sistema de justicia integral, que se retroalimenta de la justicia adjudicativa y composicional, pero prioritariamente de la justicia de autocomposición, podemos alcanzar, tal vez, acercarnos un poco más a ese estado deseable de paz duradera. De mi parte, eso es todo y quedo, por supuesto, atento a las preguntas que puedan formular. Muchísimas gracias, Ignacio, por esta visión de conjunto tan constructiva, tan integradora, que no contrapone las diferentes vías de resolución de conflictos, sino que las integra y encuentra, bueno, pues una complementariedad, ¿no? Muchas gracias por esta comunicación y por haberte también ajustado al tiempo. Tenemos espacio para una pregunta o dos específicas para la ponencia de Ignacio y luego dar paso, pues, a un coloquio entre los ponentes y entre el público sobre los diferentes temas que puedan sugerir de esta ponencia o de temas relacionados con la mediación que quizás no se hayan tratado. Gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta específica. Alguien también pueden ser los propios ponentes, por supuesto. Bien, un poco como para hablar de lo que hablaba Lourdes, que están como en esta etapa que nosotros la hemos comenzado hace rato, tomando también ideas que hablaban de si era política, si era necesario que sea una política pública, que consideramos que sí lo es. Le quisiera preguntar un poco a Ignacio, en su experiencia como subdirector del Centro de Mediación, las estadísticas, ¿qué resultados se están obteniendo en la provincia de Tucumán con respecto a la implementación de la mediación? Bueno, en relación a las estadísticas, primero hay que ver cuáles son los parámetros que se utilizan, porque según los parámetros se puede llegar a conocer cosas muy diferentes, ¿no? Una cosa muy importante en todo sistema de mediación siempre es la medición, ¿sí? Los mediadores siempre hemos tenido que dar cuenta del rendimiento porque se nos mide en función de esos resultados. Se nos mide usualmente en función de qué cantidad de juicios, qué cantidad de procesos no terminan yendo, digamos, a los tribunales. Entonces, en el sistema de Argentina, y precisamente en el nuestro, en el de Tucumán,
nosotros hacemos distintas mediciones. Una medición, que sería la tradicional, busca conocer dentro de 3 cierres posibles, que son el cierre con acuerdo, sin acuerdo y por incomparecencia, cuáles son cuáles son esos resultados y por qué estos 3 tipos de cierre. Porque nos gusta pensar que son aquellos en donde nosotros hemos podido al menos citar a las partes, en donde podemos estudiar qué cantidad de personas han acudido efectivamente, y de las que han acudido, ¿no?, de donde el mediador pudo efectivamente trabajar con ellas, en cuántas se resolvió o no se resolvió formalmente el conflicto. ¿Por qué digo formalmente? Porque también tenemos una cuestión de base que tiene que ver con acuerdos que se celebran por vías no formales, ¿sí? Porque muchas veces se intenta evadir el honorario del mediador, que es diferente según se arribe un acuerdo o no, y entonces muchos de esos acuerdos no terminan siendo reflejados en las cifras oficiales. Sin embargo, como para que tengan una idea de cuáles son los números que estamos manejando, aproximadamente un 37% de los casos que culminan dentro de un año son los que terminan con acuerdo, ¿sí? Luego aproximadamente un 17% por incomparecencia y el resto termina sin acuerdo. Hay otras cifras que podríamos hacer o podríamos incorporar dentro del análisis que tienen que ver cuando nosotros tomamos también los casos que se cierran por otras causales, como podría ser, por ejemplo, el desistimiento, que también es algo muy beneficioso porque esos son casos que tampoco ingresan dentro de lo que sería el sistema de justicia. Y luego otros casos que son delicados, como pueden ser los que están atravesados por situaciones de violencia de género, que suelen excluirse. O sea, además de las exclusiones que trae la ley, también hay una exclusión de aquellos casos en donde, en función de existir un antecedente de violencia de género entre las partes, se excluye de modo tal de no exponer a la persona víctima de violencia a una situación que podría también revictimizarla, ¿no? Y luego tenemos también una estadística que es interesante, que tiene que ver sobre aquellos casos que culminan sin acuerdo, cuántos casos luego se promueven ante el juez. Y es muy interesante darnos cuenta que del 100% de casos que cierran sin acuerdo, un aproximadamente 64% luego no son impulsados ante el juzgado. Es decir que dentro de lo que sería la tasa de desjudicialización, podríamos tomar en cuenta los casos acordados, los casos desistidos, los casos que, habiendo cerrado sin acuerdo, no son impulsados, y también aquellos que ni siquiera son terminados dentro del propio sistema de mediación, porque las partes eventualmente durante el transcurso del mismo también logran alcanzar un acuerdo o desisten de llevar adelante este proceso. Siempre hablar de estadísticas es complejo porque es como muy exacto y tiene muchas variantes, pero por lo menos en forma genérica para que tengan una idea de los resultados. Muy bien, bueno, pues no sé si tenéis o podemos abrir un espacio de preguntas y de intervenciones en torno a la mediación sobre temas tratados en las ponencias y sobre temas pues que quizás no sean tratados pero que también forman parte de la mediación. Sentiros libres de encender el micro, levantando la mano quizás o pues, utilizando el chat. También animo a los participantes si les ocurre algún comentario, alguna línea de diálogo, de conversación. Si me permites, y aprovechando el conversatorio, David, me gustaría preguntarle a Lourdes si esta ley que nos comentaba, si cuáles fueron por ahí los precedentes o si se fijaron en algún ordenamiento jurídico en particular, por ahí de la Unión Europea o extranjero, para poder saber cuáles han sido esos antecedentes en los que se inspiró tal vez esta norma española.
Sí, pues Ignacio, en parte sí que cuando la definen además como justicia sostenible, ¿no? Lo quieren, como decía, vincular un poco a esa consecución de los objetivos de desarrollo sostenible en base a la Agenda 2030, ¿no? Entonces, como que han querido también un poco implicar ahí al ámbito de la administración de justicia. Y luego es verdad que el panorama en ciertos países vecinos, ¿no?, de la Unión Europea, pues no era tampoco tan halagüeño, es decir, que más o menos se ha definido, como en nuestro caso, con un intento por hacer, pero que al final pues se quedó bastante paralizado, como ocurrió con la ley del 2012. De hecho, pues sí, se salió la directiva, transposición directa en los Estados miembros, pero luego ya sabemos cómo es. Es decir, que a veces hay que hacerlo con tanta urgencia que no da tiempo a poderse poner en situación de conocer qué es, qué implica, ¿no? Y sobre todo poner en marcha una estructura pues fundamentalmente de unos recursos humanos, unas personas que estén plenamente capacitadas para ello. Entonces es verdad que hay algunos países que sí que, pues tímidamente también, porque ciertamente en Europa no ha sido un ejemplo realmente pues para apoyar realmente la mediación, pero sí que se ha mirado mucho a Iberoamérica, ¿no?, a muchos países en los que se ha visto que, aunque sea luego ya en la práctica, en la aplicación de esos métodos alternativos, pues habría que ver también, es decir, cómo se está haciendo y cuál es el resultado de los mismos, ¿no? Pero sí que tenían por lo menos esa estructura jurídica más afianzada y sobre todo pues aparentemente más operativa, ¿no?, en la que pues nos hemos podido también un poquito basar. Desde luego este proyecto, porque junto a esta ley hay otras dos leyes, bueno, pues vienen un poco también enmarcadas en el ámbito pues de la digitalización, ¿no?, de la administración de justicia, algo que también pues, se ha intentado durante muchos años. Se ha intentado que los expedientes judiciales, por ejemplo, pues, se digitalizaran, ¿no?, más de lo que a día de hoy pues, tenemos. Incluso la pandemia nos ha dado una muy buena oportunidad para agilizar muchos procedimientos por la vía telemática y lo mismo, es decir, se ven cuáles son esas posibilidades, algunas incluso se recogen en esas otras dos leyes, ¿no?, es decir, hacia esa transformación digital de la Administración de Justicia, pero se ve con cierta incredulidad a la vista de lo que viene siendo, pues eso, los años anteriores, ¿no? Entonces, pues bueno, espero que estas tres leyes, que suponen en conjunto pues una transformación bastante importante, ¿no?, de lo que supone la Administración de Justicia en España, bueno, pues efectivamente den respuesta a todas esas carencias que llevamos ya muchos años reclamando pues por una solución, ¿no? Entonces, pues bueno, yo espero que efectivamente nuestros gobernantes en todo esto se puedan fijar, pero ya no solamente en la hora de elaborar esta ley, como sí que me consta que han hecho, y de hecho hacen alusión a la exposición de motivos, no solamente en la redacción de la ley, sino en cómo se están aplicando en aquellos países en los que la mediación está dando pues, muy buenos resultados, ¿no? Es decir, que espero que haya ese diálogo fructífero que a veces, pues bueno, es deseable, pero no siempre se llega a él, ¿no? Podría, algo que no me ha quedado claro, Lourdes, la obligatoriedad, ¿en qué consistiría? ¿Cuál sería la sanción? O sea, la fijaba el juez en el momento de, no me ha quedado claro en qué consistiría la obligatoriedad de ir a la mediación o a Sí, un exacto. En el caso, en el caso en el que pues, se vea que se ha intentado, pero que la otra parte no ha hecho por someterse a la mediación, no ha colaborado, pues por una causa justificada, sino que lo ha hecho injustificadamente, ¿no? Pues porque a veces interesa resolver el conflicto por la premura, ¿no?, por las consecuencias jurídicas que puede haber, y entonces a lo mejor puede salvarse esa obligatoriedad de acudir a la mediación yendo directamente a la vía jurisdiccional, pero si no hay un motivo que pueda amparar a la parte para
al no colaborar en este proceso, pues el juez puede llegar a imponer efectivamente pues, una sanción, como por ejemplo muchas veces se repercute también en las propias costas, o se imponen sanciones cuando se intenta obstaculizar la administración de justicia, o la utilización abusiva, ¿no?, de un recurso jurisdiccional, por ejemplo, es decir, pues porque se ve que no tiene fundamento la causa, lo único que se está haciendo es hacer perder tiempo al juez o a las partes, ¿no? Entonces es en la misma, es decir, en las mismas condiciones, ¿no? Y en la práctica judicial eso ocurre, porque acá a veces no ocurre, o sea, ocurre que el juez lo haga efectivamente en la práctica de ustedes. Claro, esta es una cuestión que va a empezar a desarrollarse ahora, es decir, porque realmente, claro, no tenemos experiencia. Es decir, esto sería muy bueno plantearlo cuando realmente la ley ya esté en vigor, los jueces ya lo estén implantando, ¿no? Y entonces veamos que efectivamente eso se está llevando a cabo. O sea, de momento es una intención la que hay, ¿no?, en todos esos preceptos que se recogen. Es como el tema, por ejemplo, del sobreseimiento. Bueno, pues efectivamente tiene que haber firmeza, ¿no? Es decir, luego podrán surgir muchas excusas para decir, bueno, pues que se acepte el expediente y no se esté respetando precisamente esa obligatoriedad de recurrir a mediación, ¿no? Entonces, pues bueno, habrá que ver. Como se suele decir, en teoría, ¿no?, la ley pues siempre es muy ideal, ¿no?, lo que se debería hacer. Luego en la práctica, pues efectivamente para eso luego estarán todos estos conversatorios en años futuros para poder, pues bueno, hacer crítica constructiva. Bien, gracias. Bueno, yo no sé si hay alguna pregunta, sí que me gustaría, sobre todo, lanzarles, ¿no?, a los compañeros, a Gabriela y a Ignacio, porque aquí también recientemente, el 24 de febrero de este año 2022, se aprobó la Ley de Convivencia Universitaria. Y en ella también, pues como un poco al hilo de toda esta apuesta en la Ley de Medidas de Eficiencia Procesal, pues también se hace una apuesta por la mediación, es decir, el ámbito intrauniversitario. Entonces, se dice que se tienen que impulsar esos mecanismos, que antes, por ejemplo, de proceder con un expediente disciplinario, ¿no?, el intentar, siempre y cuando también la falta cometida pues dé lugar a ello, ¿no?, a que pueda haber un proceso también de solución del conflicto, de reparación muchas veces de ese daño que se ha podido causar, ¿no? Entonces, la verdad que no he tenido tiempo de profundizar lo que es en su lectura y análisis. Es cierto que lo he visto por encima y también, vamos, me ha agradado ver que le da un papel muy relevante, ¿no? Y yo creo que también ahí luego el siguiente paso será el poder contar con personas que realmente puedan desarrollar esa mediación en el ámbito universitario, en un ámbito que es especial, es decir, que no son conflictos vecinales, sino que, bueno, habrá que especializarlos y también pues generar una serie de, pues, bueno, de valores, ¿no?, en esas personas que lleven a cabo la mediación, basados también en la inteligencia emocional, por ejemplo, lo que comentaba Gabriela, la empatía, ¿no?, el saber que estamos ante personas con unos determinados condicionantes, ¿no?, cuando están haciendo la carrera, apartados muchas veces de sus familias, el que se encuentran bajo mucho estrés, ¿no? Es decir, y también en unas edades en las que, pues bueno, sabemos que también hay muchos cambios, ¿no?, ya emocionales intrínsecos en la persona, ¿no? Entonces yo creo que, vamos, aquí en España me parece algo muy loable. Creo que habrá que ver también igualmente cómo se va a desarrollar, pero me gustaría saber, pues eso, cómo es en Argentina, si también está previsto como tal. Experiencias concretas, por lo que yo tengo conocimiento en la universidad, en la facultad nuestra, o por lo menos en Tucumán, no hay, pero sí hubo, de hecho, hace unos años como que había presentado como una especie de proyecto, pero me llevaron los caminos por otro lado para la UNSTA, y sí estaba previsto porque también, o sea, el tema de la mediación también lo que hace aplicarlo genera como esa colaboración, y esa colaboración a su vez genera productividad, o sea, que las personas puedan trabajar mejor. Entonces no solamente es la mediación en sí, sino los principios que conlleva la mediación, la empatía, trabajar colaborativamente,
la escucha activa, de poner todos esos principios sobre la mesa. Y bueno, y sería como un desafío, me ha dado mucha curiosidad, después me podrías pasar la ley esta que vos decís, que porque la verdad que me ha dado mucha curiosidad, porque es algo que ha habido unas jornadas interdisciplinarias que organizaba la Facultad de Humanidades, y había presentado hace unos años un proyecto, pero bueno, no se avanzó más. Pero sería como muy interesante, me parece muy bueno aplicarlo, me parece algo muy interesante. Sí, sobre todo porque, bueno, concretamente en mi desempeño a veces como decana, ¿no? Cuando los alumnos se quejan, cuando el propio profesor tiene una queja sobre cuestiones, ves que realmente hay un conflicto de fondo y que a veces no tienen mecanismos para poder solventarlo. Les lleva incluso pues, a estados emocionales pues, muy complejos con los que hay que lidiar, ¿no? Y a veces pues, es una obcecación sobre una cuestión que uno piensa, si en vez de, por ejemplo, contestar por escrito a esa queja o darle una solución por escrito, ¿por qué no tener, pues eso, es decir, un gabinete, unas personas que dedicaran a llamar a esa persona, incluso retirar la queja? Algo que desde el punto de vista práctico, ¿no? Y también administrativo nos conviene para que nuestras titulaciones pues muchas veces no acumulen, ¿no? Estos componentes negativos que luego pues puedan afectar a procesos de acreditación, ¿no? Pero amén de eso es que esa persona logre a veces, pues bueno, entender eso que le ha afectado tanto, es decir, que a lo mejor no era la intención ni de ese profesor, ni de ese compañero que parece que tuvo un trato más favorable que el tuyo. Entonces, yo creo que el escuchar a una persona, ¿no? Y que al mismo tiempo esa persona le escuche, yo creo que sería muy interesante el poder desarrollarlo. Yo es que llevo ya con Porque esa idea un culturalmente poco. juzgamos, siempre, todo el tiempo estamos acostumbrados a juzgar, no a escuchar, ¿no? Porque generalmente juzgamos, entonces lo hacemos, y generalmente el que ha participado en estos procesos produce lo que siempre decimos un deuteroaprendizaje, o sea, se extiende ese aprendizaje hacia futuros conflictos, entonces también es una manera de prevenirlos a futuro. Pero bueno, es todo, hay que formar parte de ese desafío que yo decía que es intenso, las acciones que se pueden llevar a cabo. Sí, yo creo que precisamente la mediación debe ser desde un diálogo interdisciplinar, es decir, que todas las titulaciones, todos los alumnos deberían también tener unas nociones de la importancia, porque lo van a ver en la vida ordinaria, lo van a ver en sus profesiones, ¿no? Es decir, el día en que tengan que enfrentarse pues, con problemas con los clientes, con otros compañeros, y yo creo que esa cultura de mediación se tiene ya que empezar a, pues eso, a ver crecer, ¿no? en esos jóvenes. Es decir, que la Y en la asuman forma como de algo... enseñar también, o sea, de hacerlo en forma colaborativa, no como docente generar competencias en el aula, porque también muchas veces generamos competencia, el mejor de él, cuál es el mejor trabajo, y no todos aprenden, y uno por ahí eso, con los hijos, tiene esa experiencia de la misma manera. Entonces, de poder que el otro no te compita, sino te colabore, a ver, o sea, que estemos al servicio de la otra persona, que tratemos de estar al Exacto. servicio de la otra persona. Bueno. Bien, pues muchísimas gracias a todos. Tenemos el tiempo vencido, no sé si hubiera un comentario más, aunque yo veo que ha sido muy provechoso el enfoque porque se han tratado desde temas de formación, de planes de estudio, ¿no? De conflictos en el aula, de una visión más de conjunto del sistema judicial, también de propuestas, ¿no? De reforma. Que efectivamente habrá que ver cómo de eficaces finalmente son. Yo creo que es verdad que eso ha sido un buen punto. Agradeceros a todos mucho. Yo, que no soy de este campo, me ha resultado muy interesante y he aprendido mucho. O sea, que muchísimas gracias a los tres. Lourdes, Gabriela, Ignacio, yo creo que hemos construido un nuevo puente entre nuestras dos instituciones y de aquí van a salir muchos frutos. También muchas gracias a todos los asistentes, bueno, por poder seguir y también participar, ¿no? Con preguntas. Gracias a todos, muy buenas tardes y muy buenas noches. Gracias, David, también por toda la organización. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.
Buenos días, buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego.